estimula el llamado instinto maternal. Por otro lado, también se entiende a la maternidad como un proceso biológico. Es un hecho natural muy propio de la mujer. En cambio, la paternidad refiere a un hecho social, a un hecho que se le es asignado. La paternidad refiere a la condición de ser padre. Pero hablando de maternidades y paternidades, también tenemos que hablar sobre las paternidades y maternidades ausentes, que si bien ya no están en este concepto o están englobadas en lo que es la familia patriarcal, sí crean muchos problemas para los infantes si es que estos, bueno, si se separan los cónyuges o cualquier otro tipo de situación. Hablando de madres solteras y padres solteros, nos vamos a números, a cifras. El año de 2019 se hizo un censo de donde 36.2 millones de mujeres de 15 años fue como el rango en adelante, ellas han tenido uno o dos hijos, donde de esta cifra el 9.9 son madres solteras, que si bien podemos decir que el 9.9 es algo poco, es mínimo, pero en cifras son diferentes. De ese 9.9, si lo completamos a un 100, el 41.1% de estas madres no cuenta con educación básica. Solo el 23.9% tiene educación media superior. Y también el 44.1% no recibe prestaciones laborales. ¿A qué se debe? Considero que es por esta cegatez que tenemos. Simone de Beauvoir, ella hablaba sobre la maternidad y lo mencionaba como si fuera un mal para las mujeres. ¿En qué sentido? En que el ser madre, el que tú tengas hijos o los tuvieses, te iba a implicar más problemas para avanzar en tu vida personal. ¿Por qué? Porque a las madres se les olvida que al final del día son individuos y son personas. Porque, ¿qué concepto pueden llegar a tener? Bueno, quiero ser buena madre para mis hijos, quiero educarlos bien, quiero que no les falte nada. Ok, sí, pero ¿qué quieres tú? No, pues quiero que mis hijos sean felices. Sí, está bien, pero ¿qué quieres tú? Tú como persona, como individuo, como ser humano y como mujer. Y es ahí cuando aparece se nubla este velo y es lo que Simone de Beauvoir escribía, que ella no estaba en contra de los niños, porque tampoco es un repudio a los niños, sino en sentido de que el tenerlos se nos ha llevado el concepto o este rol de que la maternidad y la crianza va encadenada únicamente a la mujer. No se puede hablar de paternidad porque esa es una labor de la mujer. Y tal es así que ella escribe y hace esta teoría afirmando que el ser madre te iba a contrarrestar oportunidades. Si de por sí eras mujer, si eras madre, ibas a tener más problemas. Ahora hablando de padres solteros, aquí en la Ciudad de México existen cerca de 950,000, perdón, son madres solteras todavía, existen 950,500 y 346,000 viven en situación de pobreza. Aquí tenemos varias situaciones. Tenemos madres solteras que van a trabajar bajo salarios mínimos, si es que tienen la oportunidad. Del mismo modo, puede existir este tipo de maternidad como ausente. ¿Por qué? Porque pues la madre tiene que ir a trabajar y deja el producto, deja al niño y puede este niño crecer con ideas de corte patriarcal. Es que tú me abandonaste, tú me dejaste, no me cuidaste porque no me querías. Y a final del día es que no hay muchas oportunidades para las madres solteras. O sea, estamos viendo las cifras, casi la mitad de ellas no cuenta con educación básica. En cambio, y hablando de padres solteros, porque también se tiene que hablar de ellos, en toda la República Mexicana existe un poco más de 900,000 padres solteros. O sea, es unas cifras que no tienen punto de comparación. Estamos hablando de aquí de mujeres de 36.2 millones, cuando padres solteros en realidad no llega ni pues al millón. Del 2011 al 2017 se hicieron 106,192 solicitudes de pensión alimenticia en la Ciudad de México. Pero bueno, de aquí el 96,263
solicitudes de estas fueron interpuestas por madres, donde 7.618 por el padre y 2.436 por otros familiares. En estas mismas cifras podemos notar que las mujeres siguen exigiendo esta garantía, esta obligación que tiene el padre por el hecho de ser, porque por él también nació el niño, el producto, ¿no? Tal es así que tienen que hacerse responsables. Hablando de estas cifras, yo quiero mencionar lo que son las paternidades ausentes, esas las que sí son ausentes, pero se recrimina a la mujer soltera porque le dicen, es que fue tu culpa por haber elegido mal al padre de tus hijos, o las mamás luchonas y buchonas y toda esta burla, estas supuestas bromas de mujeres solteras que van a trabajar y ¿qué les hacen? Les hacen memes. Tampoco considero que merezcan como un reconocimiento ni nada, porque pues al final del día, tampoco se las dan a los padres solteros, ¿no? Pero sí considero que no tiene por qué menospreciarse la labor que ellas están haciendo y menos con burlas. Y aquí otra cifra fue que en 2018, en febrero, ya se habían contabilizado 1.897 más de las solicitudes que ya les había mencionado. Teniendo en cuenta esto, hay de 33 mujeres, de 100 de 33 mujeres son madres solteras. Y como les digo, quizás no sea como una tasa muy alta, pero estudiando este sector, realmente las condiciones son muy deplorables. Otro tema del que vamos a tocar es la educación en igualdad. ¿Y por qué hablar de educación en igualdad? Quizá una de las razones por la que existan tantas madres solteras y vaya aumentando, de hecho, de 2004 a 2011 aumentó en 15% la tasa de padres solteros. Pero ¿por qué sucede esto? Ok, porque no tenemos dos grandes tipos de educación, que es la educación sexual y reproductiva. Y existe un tabú enorme para hablar de ellas, porque se cree o se tiene esta idea de que a los niños, porque pues esto inicia desde preescolar, la idea es de que se empiece a hablar de educación sexual y reproductiva desde el preescolar. Pero pues tristemente en la sociedad en la que nos desarrollamos, esta cree que hablar de salud sexual y educación sexual es hablar de únicamente sexo y de cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos a tener sexo. Pues no, la educación sexual es un problema muy importante. ¿Y por qué es un problema? Porque no se han dado soluciones. Es una proyección que se quiere otorgar, pero aún no se ha dado. Estos puntos que yo les señalo aquí es desarrollo humano, relaciones, herramientas personales, comportamiento sexual, salud sexual, sociedad y cultura. Bueno, ¿qué es esto? Estos puntos son los que lleva una educación sexual íntegra y completa. ¿Y en qué cómo la llevan a cabo? Los puntos que utiliza el desarrollo humano para la educación sexual se basa en tres, que es la reproducción, la pubertad y la orientación sexual. ¿A qué se refiere? Entender los procesos reproductivos, porque, o sea, como les repito, se tiene que hablar desde el preescolar y si yo no mal recuerdo, fue hasta sexto de primaria que me enseñaron un poco sobre las relaciones reproductivas, que cómo nace y todo esto, pero antes no. Estoy hablando en la escuela, en la educación básica. La pubertad, ¿por qué también es importante hablarlo? Porque en esta etapa de nuestra vida es cuando pues tenemos un cambio muy importante hormonal y también es importante hablar de ello, porque si se invisibiliza, puede que no sepan, por ejemplo, los niños cuando tienen una erección no saben qué hacer, o las niñas cuando están menstruando. De hecho, uno de los temas va a ser la menstruación. Y también la orientación sexual. Si bien la orientación sexual no es un problema, hay se ha desglosado con el tiempo que ya hay más personas que se sienten atraídas no solamente como por el mismo sexo o por el contrario. Y hablar de ellas también es importante porque forman la integridad y la personalidad y el sano desarrollo de la integridad eh, individual de cada persona. Las relaciones, ¿qué estudia la educación sexual con las relaciones? No son relaciones sexuales. Lo que educa en este tipo de educación sexual, las relaciones son a las familias, las amistades, los noviazgos y las relaciones amorosas. ¿Han escuchado hablar últimamente sobre la responsabilidad afectiva? Espero que sí.
porque en realidad bueno, no somos seres responsablemente afectivos. ¿Esto a qué refiere? No sabemos cómo comportarnos con las personas a nuestro alrededor. Justamente lo que nos quiere hacer llegar esta educación, esta proyección, es saber relacionarnos, es saber aceptar nuestras emociones y así poder llevar una relación armónica con cualquier miembro de tu círculo social. Por otro lado, en herramientas personales, estos son 3 puntos, que es la comunicación, negociación y toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el caso quizá, o yo considero en los grupos vulnerables, como son los infantes o como son las mujeres, no nos dejamos, más bien no nos dejamos, estamos tan normalizados en ciclos violentos que no podemos aprender a soltar a estas personas o a aceptarnos a nosotras o a los niños, vaya, y formar así escudos pues para protegernos. Porque se habla que a los niños se les tiene que hablar desde el preescolar. ¿Por qué? Para evitar situaciones de abuso sexual que si bien no se pueden evitar, se les puede enseñar a los niños a identificarlas y eso es importante. Es lo que lleva al comportamiento sexual. La sexualidad, ¿qué es la sexualidad? Hay que hablar sobre la masturbación, que no se vea la masturbación como un tabú para con los niños y del mismo modo hacerlos ver que el consentimiento no solamente es, el consentimiento lleva un proceso muy importante entre solo decir que sí y si realmente lo quieres decir. Me parece muy curioso, por ejemplo, en el Código Civil del Estado de México, el consentimiento para una relación sexual lo tienes a los 13 años. A los 13 años, en el caso de las mujeres, no me parece algo prudente. ¿Por qué? Porque creo que todavía ni llega al lapso de que son adolescentes. Creo que aún todavía están en esa etapa de pubertad. Un puberto no va a poder decirte sí te voy a consensuar una relación sexual. Y por el mismo manipulación y chantaje que hemos tenido y hemos normalizado, no podemos verlo. Tal es así que esta herramienta que es la sexualidad y el consentimiento nos llevan a una vida libre de violencia sexual. La salud sexual, también tenemos que hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual. Cómo, cómo tratarlas, cómo prevenirlas, hablar de anticonceptivos y también del embarazo. Y esto lleva consigo ¿a qué? A una planificación familiar. Por ejemplo, y para ejemplo un botón, ¿no? No sé si todos tengan seguro, en el IMSS aparece en tu cartilla si has recibido educación sexual y planificación familiar. Eso a mí me pasó cuando fui, porque ya no, creo había perdido mi carnet y tuve que ir a por uno. Entonces lo único que me hizo la enfermera, toma un condón y ella me empezó a poner puras palomitas en la información que yo había recibido y dije, ok, está bien, pues gracias, ¿no? Para empezar, el condón yo no lo puedo usar, lo usa el hombre, ¿no? En este caso. Y bueno, sociedad y cultura, ¿qué es esto? La educación sexual aborda la sociedad y la cultura, ¿por qué? Porque habla de los roles de género, habla de la diversidad sexual y también de la sexualidad en los medios, esta cosificación existente en los cuerpos del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, que si bien ha imperado más la de la mujer, también es necesario hablar de la cosificación de los hombres. Aquí les cito la definición que se tiene por salud sexual y reproductiva. Este es un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción. Para poder alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados. Ok, esta definición se da en 1978 en una conferencia en El Cairo. O sea, ya estábamos hablando de salud sexual hace cuánto fue, 40, más o menos 40 años. Y uno de los problemas, precisamente también hablando de la salud sexual y la salud reproductiva, es lo que les platicaba de que no se habla con los niños de los niños que están en proceso de ser pubertos y de pubertos adultos. Cuando es con las niñas, considero, o porque bueno, yo no estoy en el zapato de los hombres o cómo se les haya hablado a ellos, pero en mi caso y lo personal es político, hablamos de la dignificación de la menstruación. Yo me acuerdo que cuando yo tuve mi primer periodo, pues
me lo hablaron, yo ya lo sabía y dije, bueno, está bien, ¿no? Yo no tenía algún problema. Pero voy creciendo y me empezaron a dar cólicos muy fuertes. Yo llego a la secundaria y era de plano, yo asistía y porque pues tenía que ir a la escuela, ¿no? Y sentía mucho dolor y yo le decía a mis profesores, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y un profesor me dijo, es que si tú sabes cuándo te va a venir el periodo, ¿para qué vienes a la escuela? Dije, ah, ok, pues en ese momento pues no piensas o no consideras que esto es despectivo y quizás hasta discriminatorio. Hablar de la dignificación de la menstruación lleva consigo a los tabúes menstruales que de esta hay. En la Biblia tenemos uno, bueno, tenemos varios, pero les cito este. Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Ok, eso de impureza, 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 permeó mucho. Es decir, hubo muchas teorías sobre estos tabúes menstruales. Les voy a platicar de 4. Freud decía que había un tabú, que se creó un tabú hacia la menstruación porque había un miedo a la sangre. Bueno, ese no lo veo quizá como tan despectivo, pero también hay otro de Alan Kurt. Este decía que el tabú de la menstruación es porque la percepción de las primeras sociedades, de las que les hablé en la primera sesión del Estado Neolítico, creía que la menstruación, que no se llamaba menstruación en ese momento, sino la sangre, era algo sucio, nuevamente algo impuro, algo que te iba a ensuciar. Entonces llega Cleland Ford, ella fue, perdónenme, no, fue Bella Schick, fue una doctora del siglo pasado. Ella creía que la menstruación tenía una sustancia nociva para la salud, que se llamaba monotoxina. ¿Y qué pasaba? Ella, ¿cómo se dio cuenta? Se dio cuenta que cuando las enfermeras menstruaban y pasaban por flores, estas se marchitaban con mayor facilidad. Y esta teoría de verdad que fue muy creíble muchos años y no fue hasta 1950 que se refutó completamente este tabú que existió por una persona que era médico, una persona científica y también mujer. ¿Qué se ha hecho o qué se ha intentado hacer para dignificar este tabú de la menstruación? De hecho, es un problema, no es un problema, sino es una situación que amerita la administración del Estado. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no tienen para comprar toallas sanitarias, para comprar tampones y mucho menos una copa menstrual, que si bien hay pañales de tela o ropa, el jabón se tiene que conseguir. Es son los productos de higiene menstrual son necesarios, no, tienen que estar inclusive en la canasta básica, pero tal es así, esto no existe es como hablar de una utopía que se quite el impuesto rosa a los productos sanitarios que las mujeres requieren. Pero ya ha habido países que están hablando de este problema, porque es una problemática. Hay mujeres en extrema pobreza que no pueden solventarse una salud sexual. Por ejemplo, WASH es una organización que nace en Alemania, de Guttmacher nace en Estados Unidos y Plan International es de Reino Unido. Estas organizaciones, les digo, aquí solo les cito 3, buscan esta dignificación de la menstruación, buscan que se quite este tabú y que se llegue a un acuerdo entre Estado para con las mujeres, niñas que menstruan, para que no sea un problema de índole sanitario, porque lo es, en realidad es un problema sanitario. Inclusive en México, esto me sorprendió muchísimo cuando estaba preparando todo esto. Hay una organización que se llama Menstruación Digna. Aquí entran muchas organizaciones, como lo que es GIRE, Instituto Simón de Beauvoir, Intersecta, entre otras, pero eso no es lo que más me sorprendió, sino que el pasado 2 de marzo en Michoacán se aprobó una reforma, una creación de ley que se llama Ley de la Menstruación Digna. Y me parece muy interesante porque igual fue escrita por un hombre, el diputado Antonio Madrid. Y me parece muy interesante, ¿por qué? Porque puede visualizar esta problemática. ¿Por qué? Porque hace 6 meses se estaba hablando sobre este impuesto rosa que llegó a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para erradicarlo. Porque todas sabemos que
realmente sale muy caro tener este tipo de higiene menstrual. Y, por ejemplo, desde el privilegio que nosotras, quiero suponer, tenemos, porque tenemos una computadora y tenemos internet, o en este caso celular, podemos acceder a estos productos, pero mujeres indígenas, mujeres que están en cerros o en la sierra de Oaxaca, no acceden a estas herramientas, como tampoco les la educación. Entonces, dignificar la menstruación y que ya haya aparatos jurídicos o que empiece a verlos, me parece algo muy importante. La ley de la menstruación digna también habla sobre incorporar la salud sexual a planes de estudio, lo cual me encantó, la verdad, yo quedé fascinada y los invito a que lean e investiguen un poco de esta ley de la menstruación digna, y fue en México este año, el 2 de marzo. Cuando se habla de la menstruación, intrínsecamente se habla de derechos de la mujer, vaya, y estos también sobre su salud reproductiva. ¿A qué refiere? La cuarta conferencia nacional bueno, la mundial sobre la mujer de Naciones Unidas de 1995 ya hablaba y redactaba los derechos humanos de las mujeres sobre incluir pues su integridad física, hablando de su sexualidad, hablar de su derecho porque son cuerpos de ellas y también de vidas libres de violencia. Esto en 1995. ¿Qué compone la salud sexual reproductiva? Servicios de información, servicios de educación y de atención pre, partos y postpartos. ¿Para qué? Para no llegar a lo que es la violencia obstétrica, cuidado para los recién nacidos y del mismo modo métodos anticonceptivos para así informarnos sobre las enfermedades de transmisión sexual y del mismo modo hablar de aborto seguro. Todo esto tiene que componer una íntegra y completa salud sexual reproductiva. Bueno, siguiendo con el tema, nos encontramos con derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría definir cuáles son y qué son estos derechos sexuales y reproductivos. Para empezar, son derechos humanos y la finalidad de esto es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, de riesgos, de amenazas, de coerciones y de violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Antes de empezar a decirles cuáles son, necesito que tengan a la mano la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le voy a pedir a una persona que me ayude a leer un artículo. Bueno, ¿cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos? Son 10 y los enlisto a continuación. Es el derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. El derecho a decidir si tener o no relaciones sexuales. El derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y o identidad de género. El derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad. El derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y los deseos. El derecho a decidir si se quiere o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre entre cada uno. El derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que desea. Bueno, continúo. El octavo es el derecho a obtener una información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva. El noveno, el derecho a acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a las necesidades. Y por último, el derecho a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Artículo cuarto, párrafo segundo, por favor. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Muchas gracias. Bueno, respecto al párrafo segundo nos dice textual que somos libres de decidir cuántos hijos queremos tener. Pero esto cae en una contradicción enorme porque es un derecho de salud. No sé, bueno, Jimé hace rato les platicaba que si tenían seguro social, no sé si todos tienen, yo quiero suponer que sí, y no sé si alguna vez han ido a solicitar algún método anticonceptivo. Pero
una vez les voy a platicar algo muy rápido. Yo no quiero tener hijos y ya es decidido, o sea, no quiero ninguno ahorita ni después. Entonces yo una vez fui a una cita y le dije a mi doctor, oye, es que no quiero tener hijos, puedo como hacerme una OTB, una ligadura, la salpingoclasia, algo que ya sea un método permanente. Y lo que me contestó, me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, no, 20. Y me dijo, no, estás muy chiquita, no te puedo operar. Igual ibas a tener hijos, quieres tenerlo, necesito la autorización de tu papá, o si estás casada, pues la de tu esposo. Y pues estuvo muy extraño eso, aparte de con el artículo 4º, párrafo 4º. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas. En materia de salubridad, definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con un seguro social. Muchísimas gracias, no te preocupes. Bueno, ahora respecto con el párrafo 4º que nos acaba de leer María, digo que quiero hablarles de la interrupción legal del embarazo y no como un capricho para decir todos hay que abortar, porque no va de eso, ¿no? Este derecho de la interrupción legal del embarazo es un derecho sexual y reproductivo y también un derecho de salud. Les platico que en el país, en México, solo 2 estados han despenalizado el aborto. La Ciudad de México fue la primera en 2007 y Oaxaca fue la segunda en el año de 2019. Los estados que ven en moradito, que dice solo si ha sido por violación, es Guanajuato y Querétaro. Estos estados solo permiten un aborto cuando hay una violación de por medio. Para mí esto es muy, muy desagradable e indignante porque para el Estado, para que nosotras podamos tener decisión sobre nuestro cuerpo, primero hay que violentarnos, ¿no? Y para los demás estados que no lo marqué, el aborto se permite cuando hay una violación, cuando hay un riesgo de salud hacia la madre y cuando este puede provocar pues la muerte. También investigamos un poco sobre la muerte por maternidad. Según el INEGI, es la 4ª causa de muerte en el país. Para mí el aborto radica en un debate de salud y no una cuestión moral. Me gustaría destacar eso. Les dije antes de comentar esto que el aborto, bueno, la interrupción legal del embarazo es un tema de salud y no una cuestión moral. Es de verdad indignante que relacionen estos temas de salud y de derechos con la iglesia, donde se supone que este es un país laico. Es de verdad indignante que lleven a una niña de 13 años con un padre para que le diga que si aborta está mal y que va a ser excomulgada de todos lados. También me parece indignante el trato de las autoridades. En México, me parece que también en algunos otros países de Latinoamérica, cuando alguien va a denunciar una violación al Ministerio Público, el Ministerio Público está obligado a darte un kit de emergencia, por así decirlo, una pastilla del día siguiente, a que te realicen un examen con un médico legista donde te digan pues lo que pasó. A esta niña, como nos dice Paola, se lo realizaron, pero, bueno, no, le informaron nada más, pero nunca se lo realizaron. Entonces, es muy feo que obliguen a una niña de 13 años a parir. Muy, muy feo. En México se criminalizan a las mujeres por interrumpir su embarazo. Antes de que despenalizaran el aborto en Oaxaca, sabemos que Oaxaca es uno de los estados con más población indígena y cuenta con 570 municipios. Entonces son demasiados. Un dato, nada más para que lo sepan, en Oaxaca cuentan con 570 municipios
Y de esto solo existe una fiscalía especializada en violencia contra la mujer. Una fiscalía para 570 municipios. Bueno, hablando de la criminalización, es algo que no debe de suceder porque el Estado debe de salvaguardar estos derechos y no criminalizarlos como lo hace con muchas mujeres. Esta criminalización se da más en Oaxaca, les platico, porque sufren una criminalización por ser mujeres que no, en su mayoría, no hablan español y hablan su lengua originaria. Entonces, cuando las llevan a juicio o cuando las llevan ante el MP para que declaren, obviamente no entienden el español y tampoco las autoridades tienen traductores. El sistema de justicia penal es muy, carece de muchas cosas. Bueno, en el video también podemos ver cómo las intimidan, les criminalizan, las acosan y hostigan publicando su identidad en medios. Hubo una chica que dijo que su cara salió así en la primera plana de un periódico. Esta chica abortó. Eso es acoso. Bueno, siguiendo con la otra diapositiva. Ay, no, antes, perdón. No, sí, esa está bien, Jimé, deja esa. Perdón. Ayer Jimé les habló de los derechos sexuales y reproductivos con el lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Este lema es muy característico en la educación sexual. Como les comentó Jimé, el tema de educación sexual en México es nula, o así casi invisible. México ocupa uno de los primeros lugares, si no es el primero, en embarazos adolescentes, por lo mismo que no hay una educación sexual de calidad. Y tampoco, volviendo al tema de los pueblos originarios, no le podemos reprochar a una niña que ha sido violada o que ha mantenido relaciones sexuales porque no tienen esa voluntad y ese consentimiento tácito porque son chiquitas. Hay muchos comentarios que dicen, eso te pasa porque abriste las patas. O sea, sí, no se le puede criminalizar a una niña, menos si es indígena. En su comunidad, apenas si les llegan los servicios básicos como es agua o inclusive ni siquiera los tienen, como lo comentó Jimé. Reprocharles esto es un acto muy ególatra y muy feo. Pues bueno, ya para terminar les voy a leer un poco de los comentarios pro vida de la vida real. Porque ya están en nuestro vientre y están vivos. Tenemos que respetar su vida. Si no los quieren conservar, abandónenlos, regálenlos, denlos en adopción, déjenlos en un orfanato, pero no los maten. Puedes hacer lo que quieras con tus hijos, pero menos matarlos. Los siguientes es de una publicación del Frente Nacional por la Familia. Busquen así en Facebook esta página y pongan la palabra aborto y les salen comentarios religiosos. El que más destaca es este que dice, en esta decisión nuestra Madre María Santísima de Guadalupe fue quien nos ayudó para que no se legalizara el aborto, movió sus corazones y por ahora los inocentes están a salvo y sepan que siempre defenderemos la vida. No queremos la cultura de la muerte y atentar contra un inocente indefenso. Te convierte en una bestia. Somos los guardianes de estos ángeles y no permitiremos que los lastimen ni los maten. Es cuestión de principios y buena moral. El siguiente puede parecer una ironía. Defienden la vida, pero quieren que cada una que se lo practique se la lleve la chingada. No, está como raro. Y bueno, yo con esto termino el tema.